Buenos días familia, buenos días pueblo de Dios, amigos, hermanos. Bienvenidos a este tiempo devocional, a este tiempo de Buenos Días Espíritu Santo, en honor al Espíritu Santo de Dios, que hoy nos reunimos, que hoy convocamos a este tiempo de unidad, de escudriñar su palabra, de oración. Hoy más que nunca necesitamos apegarnos a Él, a su bendita palabra, a sus promesas, a su protección. Buenos días, mi hermana Imelda. Vamos a orar. Buenos días, Espíritu Santo de Dios, mi Señor. Eres bienvenido a este tiempo. Te damos gracias por tu bondad, misericordia que se manifiesta cada día en nuestras vidas. Gracias, Jesús, por tu amor tan grande manifestado en esa obra redentora de la cruz. Gracias por el don maravilloso de la salvación. Gracias, Señor, por salvarnos de las tinieblas, de las garras del pecado, del engaño, de la oscuridad. Gracias, Jesús. Hoy estamos aquí para buscarte a través de tu palabra. Y declaramos, como está escrito, que tú amas, mi Señor, a los que te aman y te encuentran los que temprano te buscan. Y aquí estamos, mi Señor, en esta búsqueda exhaustiva de tu presencia. Aquí estamos, mi Señor, en el deseo ferviente de conocerte más, Señor, de encontrar en ti el descanso, de encontrar en ti la paz, encontrar en ti, Señor, la dirección para nuestras vidas. Bendecimos cada familia en esta unidad, Padre, donde hay lucha, donde hay duda, donde hay incertidumbre. Tu paz, Señor, sea sobre ellos. Mi Señor, en el nombre de Jesús, donde hay enfermedad, sea, Señor, tu poder sanador. Todo espíritu contrario a la luz que proviene de las tinieblas, que trae opresión, hoy tomamos autoridad en el nombre de Jesús y reprendemos toda obra de los demonios que han sido comisionados para perturbar la vida, Señor, de tus hijos o de todo aquel, Padre, que está alrededor de nuestro escuchando este mensaje. Que el poder de tu Espíritu Santo obre en cada uno libertando, Señor, y que las tinieblas y las vendas caigan para que la luz y el resplandor del Evangelio, Señor, brille en los corazones, Señor, de todos aquellos que escuchan, Padre, tu palabra. Bendito seas, te amamos y te glorificamos en esta hermosa mañana, mi Señor. Así es, Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, Señor, gracias, porque has sido bueno en gran manera en nuestras vidas, Dios. Gracias porque solamente tú tienes palabra de vida eterna, Señor. ¿A quién iremos? Señor, en nuestra necesidad, en la circunstancia difícil, ¿a quién iremos? En medio de una enfermedad, ¿a quién iremos? Al Dios que sana, al Dios que liberta, al Dios que sostiene en todo momento, bajo cualquier circunstancia, Dios. Por eso sabemos, Señor, que tenemos a quién ir, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Shaddai, tú eres nuestro Jehová Rafa, amén, nuestro amén. Jehová Jireh, Señor, nuestro Jehová Sabaoth. Señor, ayúdanos, Señor, a acudir siempre a ti, Señor, que tú seas nuestra prioridad, Señor, en todo momento. Gracias porque has sido bueno en gran manera, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque sabemos, Señor, que solamente tú tienes palabra de vida eterna. Señor, gracias porque solamente, Señor, en ti encontramos el oportuno socorro, refrigerio, Señor, para nuestras vidas. Sí, gracias porque sabemos, Señor, que solamente en ti, Señor, encontramos, Señor, esa llenura, Señor, eso que necesitamos tanto, Señor, en nuestro diario caminar, lo encontramos en ti. Gracias, bendito Rey, a ti sea todo el honor, toda la gloria, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.
Buenos días, Espíritu Santo. Nos encontramos. Hoy es jueves ya, fíjate. Jueves último de septiembre. Septiembre. Toda trabada, pues me estoy destrabando. Tu destrabamiento. Bendito sea el Señor. Hoy Septiembre ya. culmina el mes de septiembre y nos vamos a... Bueno, ni modo, no puede durar para siempre lo bueno, ¿verdad? El mejor mes de la vida. Septiembre solamente es un preámbulo de octubre. Oh, esa sí dolió. Donde las lunas y lo mejor viene de parte de Dios en octubre. Amén. ¿Cómo amanecimos, familia? Dios bendito, Dios santo, Dios eterno está alrededor nuestro para socorrernos, amados, para alentarnos, para fortalecernos. Así que bueno es buscarle desde temprano. Dice el Proverbios 8, siempre se me olvida. Yo amo a los que me aman y me encuentran los que desde temprano me buscan. Amén. Así que hay beneficios en buscar a Dios desde temprano. Jesús lo hacía. Él en las madrugadas salía a buscar la presencia del Padre y para mostrarnos a nosotros el camino. Así que yo te felicito por estar aquí. Por aquellos que ya tienen el hábito de levantarse temprano, pues no es quizás tan difícil o tan complejo, pero hay unos que sufren. Sí. Fíjate, ya casi que... Proverbios 8, casi 17. 3 años vamos a cumplir ahora en noviembre al aire y todavía sufro yo. Amén. Hoy esto hay que celebrarlo, ¿verdad? El 6 de noviembre. Ya 3 años. 6 de noviembre, fíjese, ya 3 años cumplimos al aire. El primer programa que tuvimos es el 6 de noviembre. Ahora imagínate. Bueno, buenos días a Imelda, León, a Luis y Betty allá hasta Querétaro. Buenos días allá. Y buenos días Javier y Fabiola, bendiciones. Al pastor Yerena allá en Tucson. A doña Ana y don Germán allá en Caborca, bendiciones. A Mercedes allá hasta Utah, Misión Utah allá, buenos días. A María Jesús también, a Lorenzo Duarte en Phoenix, buenos días. Rosita, buenos días, bendiciones Rosita. Buenos días a Patricia Millán, a Patricia y Francisco allá hasta San Ignacio. ¿Ya estás en casita o ya te vas de vaga? Esa gente viajero, Pati, hay que seguir orando también por ella. Que el Señor tenga cuidado de ellos. Buenos días también a Raquel Velázquez, bendiciones. Buenos días a cada uno de ustedes. Qué bueno que tienen esta cita celestial juntamente con los santos hijos de Dios. Amén. Amén. Buenos días a cada uno, y en especial al principal invitado en esta mañana. Podemos faltar nosotros, o puede faltar Mercedes, o Javier, o alguno de ustedes, pero el Espíritu Santo no puede faltar. No, para nada. El principal, Él es y ha sido siempre el principal invitado. Entrar en esa comunión, manifestar. Dice la palabra de Dios que Él nos anhela celosamente. Y tenemos que aprender a amarlo. Sabemos que amar es una decisión. Yo decido amar a una persona o dejar de amar a otra. Así podemos decidir amar a Jesús y amar al Espíritu Santo como la persona que es, que nos revela el corazón de nuestro Padre amado, que nos guía hacia la verdad, que nos redarguye, que obra en nosotros y es quien manifiesta el poder de Dios. Hoy la palabra que tenemos viene en el libro de Isaías 53, capítulo 53, repito, versículos del 1 hasta el 6. Un remedio disponible se llama la palabra. ¿Cuántos necesitan un remedio para alguna circunstancia? Pues vamos a darle lectura al devocional.
prestas la luz? Okay. Me es insuficiente la luz. Dice, mientras seguía al guía del parque, tomaba notas de lo que él enseñaba sobre el bosque primigenio de las Bahamas. Nos dijo que árboles evitar, ya que al tener veneno en la madera segregaban una savia negra que causa un doloroso sarpullido. Pero no hay que preocuparse. Por lo general, el antídoto se puede encontrar en otra planta justo al lado. Corten la corteza roja del Ernie, explicó, y froten la savia sobre la urticaria que empezará a sanar de inmediato. Casi se me cayó el lápiz por el asombro. No esperaba encontrar una imagen de la salvación en el bosque, pero vi a Jesús en el Ernie. Y eso es cuando estás lleno de Cristo. Por todos lados lo ves. Lo vas a ver por todos lados. Jesús es el remedio inmediatamente disponible donde quiera que aparezca el veneno del pecado. Como la corteza roja de aquel árbol, la sangre de Cristo sana. La sangre de Cristo sana. Bueno, es su palabra la que sana. La sangre nos limpia del pecado. Nos redime. Sí. El profeta Isaías extendió que la humanidad necesitaba sanarse. La erupción del pecado que nos había infectado, y la promesa fue que nuestra sanidad llegaría a través de un varón de dolores quien cargaría sobre sí nuestra enfermedad. Este hombre fue Jesús. Estábamos enfermos, pero Él estuvo dispuesto a ser herido en nuestro lugar. Cuando creemos en Cristo, somos sanados de la enfermedad del pecado y tenemos una nueva identidad. ¿Qué otras imágenes de la salvación que ofrece Dios encuentras en el mundo natural? ¿Qué significa para ti la sanidad que Él brinda? Donde quiera que esté el pecado, Jesús está allí listo para salvar. Dice su palabra que donde abunda el pecado hay una sobreabundante gracia. El perdón y la misericordia de nuestro Dios es aún mucho mayor que el poder de las tinieblas, del pecado que atrapa a millares, a muchos, y continuamente está en asedio para atraparnos a nosotros, aún cuando ya somos hijos de Dios. Por eso es tan importante conocer su palabra. Recuerde, somos santos. La palabra de Dios dice que hemos sido santificados, pero somos santos defectuosos, porque metemos las cuatro. El mismo apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que no quiere hacer es lo que hago. Y esto opera en dos vertientes. Cuando el creyente la riega, vamos a decir así, peca, son muchas las ocasiones en que algunos se sienten tan mal que en lugar de acercarse a Dios, se apartan de Dios. Haber cometido ciertos errores y su condición, y a veces que están débiles ante ciertos pecados, cometen el error de alejarse de Dios por sentirse sucios. Pero la palabra de Dios es clara, dice, tenemos abogado para con Dios. Si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios. El apóstol Juan dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que teniendo esta, ahora hay el otro extremo, quien dice, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Sí, pero no de aquel, el Hebreos 10:26 dice también que si pecaremos voluntariamente después de recibido conocimiento de verdad, ya no queda más expiación, ya no queda más sacrificio por hacer. Entonces, ni un extremo ni el otro, sino, por eso dice la palabra, ser sobrios, pensar con mesura. Ok, sí, Dios me perdonó, pero no me está apapachando para que continúe en ese camino de pecado. Ahora, si soy débil ante en algunas áreas de mi vida, tenemos también la ayuda del Espíritu Santo, que Él nos ayuda. Por eso Jesús incluyó ahí, cuando los apóstoles le dicen, enséñanos a orar en el Padre Nuestro, dice, líbranos de las tentaciones, de las acechanzas de Satanás. Líbrame. Eso es una petición a Dios. Pero muchas veces cuando estás disfrutando el pecado, pues te brincas eso, o aun cuando te está librando, no encontramos
no queremos la alternativa que nos da para salir de ahí. Bendito sea el Señor, que en su misericordia es paciente y nos enseña y nos ama. Amén. Amén, amén. ¿Qué otra dice? Y la verdad que como así, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que cuando estás con el Señor, ya conectada, donde quiera que vayas y ves los paisajes majestuosos, dices, tuvo que haber pasado el Señor por aquí. Tuvo que haber hecho esto el Señor, porque no se puede atribuir a obra de hombre, ¿no? Y en todo estás viendo al Señor o estás viendo cómo aterrizar la escritura, ¿no? En lo que estás observando y de verdad que, híjola, realmente te fijas que el Señor ha sido bueno para con el hombre, porque ha creado climas maravillosos y esas creaciones que tú dices se salen de toda lógica, ¿no? De repente ves unas creaciones hermosas y sabes que fue Dios, pues. Así es. Y luego más cuando estás enfrente del espejo. Por eso David decía, grandes e incontables son tus maravillas, enumerarlas no puedo, porque él miraba a Dios en todo, ¿verdad? En la naturaleza, en los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia tu grandeza, la obra de tus manos. Él está extasiado y así deberíamos de ser nosotros, de llenarnos, así como esta alegoría que nos presenta esta persona que escribió este devocional. Cristo se ha revelado, y es cuando tú tienes una mirada cristocéntrica. Cuando lees el Antiguo Testamento, hay personas que todavía tienen dudas. ¿Qué debo de estudiar? Pues el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Mira, el Antiguo Testamento es cristocéntrico. El Cristo está codificado en cada área. Cristo está profetizado desde el Génesis, cuando el Señor le dice que por la simiente de Adán y Eva vendría el que le pisaría la cabeza a la serpiente. Estaba hablando de Cristo. De hecho, creo que Caín se llama, ellos creyeron que Caín era el Salvador que seguía. Por eso que se traduce como Salvador también. No me crea mucho, pero creo que lo miré hace tiempo. Pero lo encontramos codificado, ahí es el agua que brotó cuando Moisés golpea la peña, es el maná que descendía del cielo. Cristo está en todo lugar, en la serpiente levantada en el bronce, así como la serpiente que fue levantada en el desierto, aquella serpiente de bronce que viene en el libro de Números. Así Cristo tiene que ser levantado, y lo vas a encontrar de una manera extraordinaria cuando tú tienes una mirada cristocéntrica. Así que vamos a leer el libro del profeta Isaías, quien nos hablaba, muchos años, creo que 800 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera. Isaías ya había profetizado de él, cómo sería su ministerio, de cómo iba a hablar en parábolas, de cómo iba a vivir, de cómo iba a hacer su muerte, que nos da a detalles. Isaías 53, versículos del 1 al 6. Buenos días a Manuel y Chabelita, bendiciones, y buenos días también a Julián y Laura Núñez, bendiciones. Se fueron de vagos y no nos invitaron, ¿eh? Ya vi fotos. Qué bueno que se puedan pasear. Así es, bendiciones. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Repítelo conmigo. Así Si tú estás pasando alguna aflicción de la carne, alguna enfermedad, algún diagnóstico adverso, repite esta porción. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros Amén. curados. Y luego dice el versículo 6, todos. ¿Cuántos? Todos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Híjole, tú también, amor. Todos. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Wow, wow y wow. Extraordinaria esta palabra. Ahora hay que añadir fe a la palabra de Dios. Hay cosas que no entiendo, pero creo. ¿Cómo es que algo que se hizo hace, bueno, antes de que Jesús hubiera nacido aún como hijo de hombre, aunque Jesús ya era Dios, la presencia del Padre, tuvo esta visión de lo que había de acontecer. Pero para nosotros, que hace más de 2000 años eso sucedió, debe ser algo visto en convicción. Yo creo que en sus llagas he recibido la sanidad divina, que el castigo por mi enfermedad, la consecuencia de enfermedad, fue sobre Cristo a la cruz. Eso es algo que cuando tenemos fe, cuando tenemos convicción, se vuelve un hecho real. Y debemos de predicar de esto, pero también nos describe el rechazo que el Señor recibió. Subirá el correnuevo delante, no hay parecer él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Hoy vemos en las películas y las imágenes a un Cristo que pintan muy bello, muy guapo, ¿verdad? Con sus rizos y sus ojos de color. No se proyectan una imagen atractiva hacia los hombres, pero aquí dice que le veremos sin ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Fue un varón despreciado y desechado entre los hombres, aunque sí dice la escritura, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, en el Salmo 45. Pero aquí Isaías lo está describiendo físicamente, ¿no? O sea, también. Porque dice en el 2, dice, el fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. ¿Verdad? Así lo está describiendo. Pues sí, entonces, quizás a lo mejor era hermoso por cuanto estaba, por lo que él hacía, pues, por el amor que él irradiaba, que sigue irradiando, ¿no? Y eso se añade el tormento, los golpes, los azotes. Se imagina, a él lo golpeaban, lo bofeteaban, era con una vara, molido, por eso es molido, fue por nuestras rebeliones. Lo que llevaban a esa cruz era un guiñapo del ser humano, una carne molida, literalmente, algo monstruoso, además de lo más terrible, el pecado de todos los tiempos vino sobre él cuando Jesús va a la cruz, y es por esto que él clama, Eli, lama sabachthani, cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque en ese momento el Padre se aparta, porque el pecado de nuestro fue sobre él. ¿Y cuántos saben que el pecado afea? Así es. Él reflejaba ya esa maldad, tenía que todas las violaciones, todos los homicidios, todos los hurtos, todos los genocidios, todas las maldades, los adulterios, las fornicaciones, todo cayó
sobre él, la de aquellos que habían de creer en él, para llevarlos a la cruz y el cargar con las consecuencias a la cruz. Es ahí donde en Getsemaní, cuando él oraba y clamaba, Padre, si puedes, haz pasar de mí esta copa. Y muchos lo interpretan que él estaba queriendo evadir ese momento en la cruz. No, Jesús sabía que para esto había venido, para morir en esa cruz. Jesús, aunque es diferente saberlo a experimentarlo y en el momento, pero lo más terrible era que él iba a recibir la putrefacción, la maldad, iba a venir sobre él, siendo él santo, siendo él puro, sin haber cometido ningún pecado en su vida, habiendo caminado en rectitud. En ese momento toda la maldad se abalanza sobre él. Por eso decía, si puedes, haz pasar de mí esta copa. Y ella insistía, si puedes, porque sabía lo que augureaba para él. Por eso es que dice la Escritura que estaba triste hasta la muerte. Ahora, Jesús ya lo había advertido, pero Señor, no te hagas eso, ¿no? ¿Cómo que te van a detener? ¿Cómo que te van a dictar pena de muerte? No, Señor, Jesús, no te hagas eso. Y Jesús le dice a Pedro, aléjate de mí. Me eres piedra de tropiezo, me eres tropezadero, porque sabía, es necesario, ya se los he dicho y se los ratifico y se lo volvió a decir, es necesario que vaya a la cruz, es necesario para que el pecado sea expiado. Y ya lo hemos explicado, ¿no? Por ejemplo, que a nosotros nos preguntaban cómo es posible eso, que alguien sude sangre, ¿verdad? Y lo hemos explicado también, eso se llama hermatidrosis. Así se llama a ese proceso donde la persona sabe que va a morir, pues está en peligro inminente de muerte. Y hay un estrés porque sabes que vas a morir, estás seguro que vas a morir. Y a eso se le llama hermatidrosis, porque los poros por donde sale el sudor empiezan a llenarse de sangre. Entonces a eso se le llama, a ese proceso se le llama hermatidrosis. Y la persona empieza a sudar, en lugar de sudar sudor, valga la redundancia, suda sangre. Agua, claro. En lugar de sudar agua, suda sangre. Y Jesús empieza a sudar sangre, porque era carne como tú y yo, imagínense, de saber que va a ir. Pero y va a ir a la... él era el que había de recibir todo el pecado. Y recibió ahí, en él cargó toda la carga del pecado, todo. El Señor se tuvo que apartar de él porque él no puede habitar donde está el pecado. Entonces, lo que más le dolió o le dolía a Jesús era no sentir al Señor. Eso era lo más terrible. Era lo más terrible. Ese momento había de llegar donde Dios se aparte, porque Él no puede habitar donde está el pecado, aún siendo su hijo, porque Él sentenció al pecado en Cristo, la ira del Dios, de Dios, la que nos era meritoria a nosotros, fue sobre Jesús. Por eso la crueldad con la que Él fue sacrificado, que a final de cuentas es terrible, más Jesús vivía más en el espíritu, ¿verdad? Él era un hombre de oración, no podía haber enfrentado lo que enfrentó, sino nunca se aferró a lo carnal, aunque suena terrible, y cuando encontramos una descripción clínica de lo que es la muerte de Jesús, física de Jesús, me suena terrible, esas horas, lo que es conocido como la vía dolorosa, donde él fue azotado, fue molido, la corona de espina en su cabeza, los látigos que arrancaban su piel. A título personal, yo digo, eso ya fue el protocolo, porque lo más terrible lo enfrentó él ahí en Getsemaní, cuando él oraba, cuando él clamaba, cuando él sudaba gotas de sangre, cuando él decía, Señor, si puedes, haz pasar de mí esta copa. Y cuando encontramos que ya no encontramos en él hermosura, la veremos más en atractivo, el pecado ya
había caído sobre él. Imagínense él siendo tan puro, siendo el Dios santo, el Dios de la creación. Sí, sin merecerlo, no hizo nada. Que no hizo absolutamente nada, nunca se encontró maldad. Dice en el libro de Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, porque él mismo fue tentado en todo, pero a diferencia nuestra, él no pecó, amados. Entonces debemos de llevarle con claridad, de entender lo valioso, lo debes de entender lo valiosa que eras. No importa que te haya dicho que hay personas que fueron marcadas por sus padres o por o las escuelas o los maestros a veces crueles. Es que tú eres un burro, es que tú eres un bueno para nada, tú eres un inútil, tú no vales nada. La sociedad misma que estigmatiza y que es clasista, continuamente has escuchado palabras, o quizá un marido que te ha menospreciado y te ha dicho, ¿sabes qué? Mira el valor que Cristo te da, el valor más grande, el mismísimo Hijo de Dios asume todo este dolor, asume todas las consecuencias de nuestros pecados para limpiarnos, para hacernos ver hermosos para Él. Debemos de valorar y magnificar y no dejar de cada día agradecer por la cruz, por cuando simplificamos de una manera tan sencilla al decir la cruz, pero esta cruz implica todo el dolor sobre nuestro Maestro, toda la maldad que vino sobre Él, todo lo que Él tuvo que esforzarse para llegar a esa cita a la muerte. Él se levantaba, vamos, Él iba ya... Imagínate en esos azotes, él iba perdiendo sangre en ese caminar, mas sin embargo él se levantaba, caía y se levantaba porque tenía una cita, tenía que llegar al lugar de la calavera y tenía que llegar a ese lugar donde iba a ser crucificado para que se cumpliera todo cuanto está escrito: maldito aquel que es colgado en un madero, para que las maldiciones que el mundo tiene contra ti cayeran sobre él y hacernos libres de toda maldición y sanarnos de todas las enfermedades físicas y enfermedades espirituales que también opera en nosotros. Esas llagas representan también las llagas de la enfermedad. Hoy por hoy ya no hay tantos casos, son pocos los casos de la lepra, como encontramos en el Antiguo Testamento, que era un mal de aquellos tiempos y que tenía una consecuencia del pecado de parte de Dios, la lepra. Bien, pues ahora esa lepra está en muchos de manera espiritual: el pecado oculto, la pornografía, el adulterio y muchas de las cosas, enfermedades espirituales que nos tienen atados, de las cuales Cristo nos puede limpiar. Amados, creo que esto es algo como para que todos los días al despertar digamos: gracias, Jesús. Gracias por amarme tanto. Gracias por cargar con las consecuencias de mi maldad. Gracias por cargar con mis rebeliones. Gracias por hacerme libre. Ayúdame, Jesús, para no demeritar el valor que tiene, sino magnificar, Señor, lo que has hecho por mí en esa cruz. Y esto es lo que debemos de predicarle al mundo. Y esto es lo que debemos decirle al mundo. Sí, Dios prospera. Sí, Dios bendice. Pero más allá de esto, mira cuánto amor nos ha dado el Padre, que ha entregado a su propio Hijo a morir en nuestro lugar. Así es, y si alguien sabía cómo, o sea, era temido el ejército romano por la forma en que se desenvolvía para castigar a los que hacían algo malo. Imagínense que los latigazos eran como unas cuerdas de cuero y dice que en la punta tenía como una especie de garfio, como los anzuelos. Una uña. Ajá, entonces es que todo lo hacían así así como con tipo animal, ¿no? Como una uña, por decirte, pero así enroscada. Y luego antes de eso había una bolita de metal. Entonces, para que no nomás cuando los latigazos golpearan el cuero, sino que golpeara también eso con peso, pues. Y en donde se encajaba,
se encajaba esa especie de uña rasgara. O sea, no solamente al golpear fuera lastimado, sino al sacarlo, porque eso se les encajaba en las carnes. Entonces imagínense cuando mandaban a alguien que fuera, que les dieran latigazos, se encajaban y se rasgaban las carnes. Por eso es que no, el rostro se le desfiguró, ¿no? Y eso, él estaba tomando eso en nuestro lugar, porque nosotros sabíamos, él sabía, digo, que cada latigazo representaba todas las enfermedades que íbamos a padecer, y porque por las llagas de él fuimos sanados, no por la sangre, sino por las llagas de Jesucristo nosotros fuimos sanados, curados, restaurados, y todo lo que él padeció era para que nosotros tuviéramos paz. Entonces, esa era la manera que hizo Jesucristo en esa cruz, y ciertamente tenemos que recordarlo como lo que es, porque todavía es tiempo presente. No era como lo ponen en algunas partes, ¿no? Que lo expusieron con un taparrabos, ¿no? Sino que fue humillado, dice, hasta lo sumo. O sea, fue humillado hasta lo más bajo. Fue humillado. Iba totalmente descubierto todo el cuerpo, desnudo. O sea, le miraban sus partes. Y en aquel tiempo, no como ahora, ¿no? Que es... la gente anda en transparencias y eso y no pasa nada. En aquel tiempo tenía que tener todo el cuerpo cubierto, porque era lo peor que podían hacer. Ni las prostitutas andaban descubiertas, traían a lo mejor el talón descubierto, ¿no? Pero las mujeres decentes, y le voy a poner así, decentes, o sea, de casa, así, traían todo tapado, hasta guantes traían, con eso le digo todo. Nada de piel se miraba, las mujeres. Traían una especie de capucha en el cabello. Las mujeres que estaban solteras traían una capucha, o sea, cuando se entregaban era como del papá al otro papá, ¿no? Al papá no, al papá de la novia, así se hacían así hacían sus, ¿cómo se dice? Sus arreglos, pero en tiempo bíblico, ¿no? Nada más cuando andaban trabajando y cosas así, pues lógicamente que no traían esas cosas, pero lo que le quiero decir es que no era común ver a alguien descubierto. Ahora imagínense que Jesús fue a esa cruz, pasó todo eso desnudo, o sea, y fue humillado por ti y por mí. O sea, pues, así es. Entonces debemos no minimicemos, pues. Magnificar, pues decir la cruz de una manera tan sencilla, ¿verdad? Que no debe ser un recordatorio, ¿no? La cruz no es, hoy muchos la portan como un amuleto, pero igual no les funciona contra los apetitos de la carne, como dice Colosenses. Igual encontramos, ¿verdad?, que detienen a algunos en flagrancia, cometiendo delitos, y traen sus cruces y las traen tatuadas, y eso no funciona contra las tentaciones, pecados. Magnificar y cuantificar es valorar, y cuando tú voluntariamente tienes la tentación al frente, puedes recordar todo lo que Jesús hizo para que recibas perdón. Debemos decir, sí, no debo seguir adelante con esto. Ayúdame, Señor, para no pecar con mi boca, para no pecar con mi mente, para no menospreciar, como me advierte Pablo, como le advierte en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Si pecamos deliberadamente, allá no queda más sacrificio por hacer. Hay un solo sacrificio delante del Padre, que es el de Jesús. Tenemos que valorarlo. Ahora, ahí Cristo derramó su sangre, esa sangre, porque, bueno, nos has escuchado quizás que decimos que no es la sangre quien sana. Hoy sabemos, y con mucho amor y mucho respeto, esto es lo que el Señor nos ha mostrado. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Entonces, para que haya perdón de pecados, tiene que haber derramarse una sangre, y eso es lo que hace la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado y sigue vigente en su poder para sanarnos.
ellos le han vencido. Para salvarnos. Para salvarnos, sanarnos, salvarnos de nuestro pecado. La consecuencia, el pecado tiene una consecuencia y tiene que morir a alguien y derramar esa sangre. Y es Cristo quien derrama esa sangre en nuestro lugar. Entonces, la paga del pecado, dice la palabra, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que lo que el enemigo no puede tocar es aquel que ha sido lavado por la sangre. Recuerda, el pecado son como agarraderas que tenemos nosotros. O sea, los demonios se cuelgan ahí del pecado oculto, así como esta taza tiene una agarradera, es para los demonios el pecado, ¿verdad? Estoy haciendo lo incorrecto, sí. y él se agarra de ahí. Entonces, cuando tú eres lavado por la sangre de Cristo, eres limpiado, él ya no tiene esas agarraderas, él ya no tiene. ¿Quién acusará a los escogidos del Señor? Si Dios mismo es quien lo justifica. Y cuando Satanás, cuando tú pecas, cuando nosotros pecamos, él adquiere un derecho legal para ejercer autoridad sobre la vida de aquel pecador. Pero cuando nosotros vamos y proclamamos esa sangre, él pierde ese derecho legal, ya no tiene de dónde agarrarme. Por eso cuando leemos ahí en Apocalipsis, y ellos le han vencido, que habla de las tres armas, que es la palabra de Dios, que es la sangre del Cordero, que es el testimonio de ellos que menospreciaron su vida. Pero poquito antes de ese versículo dice que fue el acusador de vuestros hermanos, el que de día y de noche nos acusaba, fue echado delante del Padre, porque ya no tiene argumentos contra los hijos de Dios que han sido lavados por esa sangre. Entonces la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos. No es un conjuro para proteger mi casa, para proteger mi mesa, para proteger mi carro, para proteger. No. Ahí esa es la sombra de Jehová quien nos protege, es como nuestro muro protector. Pero bueno, hay quienes creen distinto y se respeta también. A la luz de la Escritura, yo no encuentro a los apóstoles diciendo, la sangre de Cristo tiene poder para esto, nos tiene poder para limpiarnos, redimirnos. Esta es la aplicación. Y esto puede ser semántica, ¿verdad? A final de cuentas es Jesús, nuestro amado, quien hizo todo por nosotros. En sus llagas, y esas llagas emanaban sangre, en sus llagas fuimos nosotros curados. Usted créalo, cuando ore por las personas, cuando la enfermedad está ahí, o sea, por la llaga de Jesús yo he sido sanado, yo he sido esta enfermedad. Dicen por ahí los estudiosos que el tronco común de todas las enfermedades que hay en este mundo son 39 del tronco común, ¿no? De ahí hay muchos derivados, ¿verdad? De ahí se derivan muchas cosas. Pero como la raíz son 39, y que esos son los azotes que recibió Jesús. 40 menos 1. 40 menos 1. Entonces, así dice literal, no es porque nosotros estemos, no es cuestión, como decíamos, no es cuestión de nosotros, así dice literal la Escritura, que a Jesús le dieron 40 menos 1. Y las enfermedades del tronco común son 39. Qué coincidencia, ¿no? Son 39 las enfermedades. Si usted busca, si quiere investigar, pero son 39 las enfermedades, nombres de enfermedades del tronco común. Cada enfermedad trae sus ramas, ¿no? O sea, pero la base de las enfermedades son 39. Y dice que por las llagas de Jesucristo nosotros fuimos sanados. Por eso es como el ungüento, ¿no? De para nosotros, las llagas de Jesucristo. Es como se nos sana, nos restaura, nos da vida, ¿verdad? Y esa hermosa vida de Jesucristo en la cruz, que fue derramada sangre, y por las llagas de Jesucristo nosotros fuimos sanados. O sea, cada latigazo que hizo una llaga, un surco en la piel, ¿verdad? Fuimos nosotros sanados. Fue pagado. Cada surco que le hicieron a él, cada latigazo, él sabía que estaba derribando una enfermedad. A lo mejor no conscientemente, pero el Señor sí, el Jehová de los ejércitos sí.
cada vez que le daban un latigazo y dejaba un surco, era la enfermedad que te estaba sanando. O sea, no hay nada imposible para él. Amén, amén. Bendito sea el Señor y gracias por su palabra. Yo oro que la veamos cada vez más con fe. Yo estaba citando hace un momento Apocalipsis 12:11, donde habla, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Y bueno, esto se enseña muchas veces así, pero el contexto, que es muy importante, recuerda, un texto sin contexto resulta ser un pretexto. Entonces dice en el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder del reino de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que le acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. Así que usted, cuando viene la culpa, la condenación, si usted ya ha confesado sus pecados, si usted le falló a Dios, usted fue ahí al altar, fue ahí a su lugar, a su aposento alto, y dice, Señor, perdóname, y Señor, lávame una vez más con tu sangre, el acusador ya no tiene poder sobre ti. Es un arma poderosa, nos ha limpiado, ha perdido derecho legal sobre tu vida, y ahora eres acreedor a las bonanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es esto como para vivir agradecido cada día, como para levantarte cada mañana y decir gracias por tu perdón, gracias Jesús por soportar todo este evento terrible para amor a nosotros los pecadores? Gracias Jesús porque no escatimaste el ser semejante a Dios y viniste y te humillaste a lo más vil, a lo más terrible, como el peor de los delincuentes, como la persona más horrenda de este mundo. Asumiste esa posición siendo el más hermoso de los hijos de los hombres. Como dice ahí el Salmo 45, creo, 42. Mi lengua, pluma de escribiente muy ligero. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Amoroso Dios, gracias. Amén, te amamos, amén. Jesús, gracias. Nunca, Señor, yo pienso que hasta cuando estemos allá en la eternidad contigo estaremos agradeciendo el que nos haya rescatado, el que haya soportado, Señor, los juicios contra el pecado en nuestro lugar. No hay palabra que pueda, Señor, no hay obra. Bien dijo el apóstol Pablo, no es por obra para que nadie se gloríe, no hay nada que pueda pagar lo que tú hiciste por nosotros. Solamente podemos decir, Abba Padre, gracias por salvarnos, reconocer que todos nos habíamos descarriado, todos nosotros nos descarriamos, que la humanidad se ha desviado en general, Señor, pero tu misericordia es tan grande que sigue manifestándote, que sigues con los brazos abiertos esperando que los pecadores se arrepientan y vuelvan sus ojos a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Hoy estamos aquí en esta unidad, Señor, con ese sincero, Señor, sentimiento de gratitud hacia ti. Y Padre, ayúdanos para poder llevar a otros el mensaje, que entiendan, que comprendan, Padre, de que nos has salvado y que ellos pueden ser salvos, y que tú no haces acepción de personas, Señor, sino que por el contrario, estás llamando a los hombres para que procedamos a arrepentirnos. La gloria sea para ti, Jesús. La gloria sea para ti. El poder de las tinieblas ya no está sobre nosotros, porque tu luz ha brillado ahora sobre tu iglesia. Oro por ese muro de protección para tu iglesia, para tus hijos, para todo aquel Padre que está bajo opresión, para todo aquel que está en cárceles de oscuridad, para todo aquel que está padeciendo, Señor, alguna aflicción, ya sea en el espíritu o ya sea en la carne. Para ambos tu palabra tiene la respuesta. Mi Señor, reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de enfermedad, que cualquier opresión
física, mal funcionamiento de órganos, de páncreas, de riñones, de hígado, de esófago, Señor, en el nombre de Jesús, hoy le hablamos a la enfermedad y le recordamos, si tú tienes un área donde estás enfermo, pon tu mano ahí, el Espíritu Santo hará su obra en ti para que recibas hoy la sanidad divina. Dile, Señor, yo creo que estos azotes que recibiste, yo creo, Jesús, que esas heridas tan graves, tan horrendas que tú recibiste en tu cuerpo, Jesús, cuando caminaste como hombre, son el precio para que yo sea sanado. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, le mandamos a esa herida que se seque, a esa órgano, Padre, que comience a operar correctamente de acuerdo al diseño original. Ese es el poder de nuestro Dios, Espíritu Santo de Dios, para que Cristo sea glorificado una vez más. Mi Señor, todo espíritu de tristeza, de baja autoestima, desaliento, Padre, toda palabra que no proviene de la luz, Señor, de tentaciones sexuales, de tentaciones, Señor, de destructivas, familiares, Padre, en el nombre de Jesús, hoy reprendemos en el nombre de Jesús toda obra satánica. Jesús dijo, yo estoy aquí para deshacer las obras del diablo. Así que decláralo, toda obra del diablo en mi casa, de vicios, toda obra del diablo de mi casa, de pleito, de contiendas, de rebelión, en el nombre de Jesús sea deshecha. Su reino aquí, su reino, dígalo en su casa, su reino aquí, venga tu reino, Señor, sobre mi hogar. Establece aquí, Señor, tu poderío, tu principado, Jesús, para que, Señor, yo y mi casa caminemos en dirección hacia ti. Padre, gracias que nos escuchas. Y en tu nombre, Padre, queremos bendecir cada una de las hermosas familias aquí representadas, que también caminan bajo el asedio de las tinieblas, pero hoy, como tú nos mandas, que oremos unos por otros. Padre, oramos y declaramos, Señor, que a través de nuestra oración hay vallado de fuego, así como estaba un vallado en la casa de Job, en las cosas de Job, pero el enemigo, que ese mismo Satanás no podía traspasar. Así, Padre, haz un vallado de fuego a nuestro alrededor, Padre, en el nombre de Jesús, sobre la casa de Imelda, Padre, sobre la casa de Betty, Padre, sobre la casa de Javier y Fabiola, de tus siervos, la casa y el ministerio de tus siervos, los pastores Yerena, Padre Santo, sobre la casa de mis padres, doña Ana Germán, en Caborca, Padre, sobre la casa de Mercedes, Padre, ese vallado de fuego, el cual el maligno, Señor, no puede traspasar, Padre. Oramos, Señor, esa protección sobre la casa de María Jesús, sobre la casa de Lorenzo, de nuestra hermana amada Rosita, de Pati, Padre, en el nombre de Jesús, una restauración completa, Señor, en la vida de Pati y de su familia, Padre, en la casa de tu sierva Raquel, en la casa de Luis y de Manuel, Padre, Romo, Padre, de Luis y Beatriz, Padre, en el nombre precioso de Jesús proclamamos, Señor, esa protección divina, que ángeles desciendan, Señor, se activen los ángeles, Señor, para proteger estos hogares. Mi Señor, hoy que vemos que la maldad se ha multiplicado y que el maligno asedia en las calles, los que esperan en Jehová, dice tu palabra, recibirán fuerzas, nuevas fuerzas, así como está escrito en tu palabra. Tú eres nuestro castillo, nuestra roca fuerte. En ti estaremos seguros. Caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llegarán, Padre. Proclamamos victoria en Cristo, Señor, porque no es con ejército ni con espada, sino con tu Santo Espíritu, Padre, que tú ya nos has dado la victoria, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Sigo bendiciendo la casa de tus siervos, Manuel y Chabelita, Señor, que tu protección y, Señor, para su entrar, como está escrito, Padre, bendito sea su entrar y bendito su salir, y que todo, Señor,
lo que toque en sus manos sea prosperado, Padre. La casa de tus siervos, Julián, en la obra, Padre, y cada uno de sus hijos, mi Señor, que es la paz de tu reino esté sobre sus vidas, guiándolos, instruyéndolos, capacitándolos para el ministerio, para la obra que tú les has encomendado. Señor amado, te agradecemos, Señor, por tu bondad. En el nombre de Jesús, también ponemos delante de ti a Norma García, Señor, Jesús. Todo el control, Señor. Sí, Padre. Si hay alguien que sabe, Llena, Señor, satura, cómo está el corazón de Norma, eres tú, Dios. Así que te pido, Señor, que la visites, que impactes con tu presencia su vida y la vida de su familia en el nombre de Jesús. Toma el control, Señor. Gracias te damos por su vida, gracias por su paz en el nombre de Jesús. También te oramos, Señor, por Oli, Señor, su esposo, sus hijos, en el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos por sus vidas. Señor, ayúdeles a caminar hacia ti, Señor, que no se desvíen, Señor, que se enfoquen, Señor, en tu hermosa presencia. Espíritu Santo, eres bienvenido, Señor, a sus vidas. Gracias, Señor, te damos por los maravillosos milagros que has hecho, Señor, en la vida de Iris, en el nombre de Jesús, y que sigues haciendo, Señor. Gracias te damos. También, Señor, oramos por Olivia, por Edna, Eva, Señor, en el nombre de Jesús, la ponemos en tus manos. Gracias te damos por su vida. Sigue fortaleciendo, Señor, su vida. Que en lo íntimo, Señor, ella pueda sentir tu presencia. Abrázala, Señor, restáurala. Y que llegue un óleo de paz, de sanidad, de restauración sobre su vida en el nombre de Jesús. Sigue fortaleciendo su vida. Gracias te damos, Señor, por su familia. La bendecimos en el nombre de Jesús. También oramos, Señor, por Carlos y Ruth, por sus bellas niñas, Señor, hermosas. Esa hermosa familia, Señor, que lo has puesto, Señor, como misionero a las naciones. Señor, que sigan alcanzando intencionalmente discípulos. Gracias te damos por su ministerio. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que sigas llevando, Señor, palabra que edifica a través de ellos. Señor, que sigan impactando corazones. Gracias te damos, bendito Rey. También, Señor, oramos por Olivia Leiva. En el nombre de Jesús la bendecimos grandemente. Declaramos, Señor, que tú le das de tu paz. Derrámate, Señor, sobre su vida con paz, con gozo. Señor, gracias te damos, Señor, por su vida, por la vida de su familia, de sus hijos, de sus nietos, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos. También oramos, Señor, por Edna Ramírez. La bendecimos grandemente. Gracias te damos por su familia. Gracias, Señor, porque se ha fortalecido cada día más en ti, Señor. Oramos, Señor, por sus hijos, que donde quiera que ellos vayan, Señor, te sigan creciendo en ese temor reverente hacia ti, Señor, que cada uno de ellos, Señor, te sirva donde quiera que vaya en el nombre de Jesús, y que sigas llenándola, Señor, que la sigas visitando, Señor, impactando con tu amor, Señor, sobre ella en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, bendito Rey. Te alabamos y bendecimos, Padre. Gracias que así es, sabemos Señor, que nos escuchas, que no estamos hablando al vacío, al aire, sino que cada oración y cada ruego, cada súplica, Señor, están delante de ti. Nuestra acción de gracias, de buscarte cada mañana, de darte todo el honor que mereces y aún más, Señor, mereces, pero con humildad, Señor, en esta unidad, donde Cristo es el eje central, el principal, mi Señor. Gracias por acudir a nuestro llamado y por cada una de esas oraciones, las que por la fe ya han sido respondidas y las que aún siguen en espera. Gracias, porque sabemos que tú estás obrando. Aun cuando nuestros ojos no lo vean, tú estás obrando en los corazones más endurecidos. Tienes el poder para cambiarlos, mi Señor. Gracias, Jesús. Señor, gracias, bendito seas y exaltado. También, Padre, bendigo a tu siervo Rubén, evangelista, allá, Señor, en Chapala, en Santa Cruz, Padre. Oro para que tú lo guardes y lo guíes, su casa, Señor, las promesas que tú has dado para aquel que te sirve, Padre. En el nombre de Jesús, allá
en Las Liebres, en Guadalajara, Padre. Oramos también para que ahí sea visitado ese ministerio, esos niños, Señor, que pronto serán jóvenes, adolescentes, que cada uno de ellos, Padre, lleva la semilla que este varón ha sembrado y que él pueda paladear las recompensas de aquel que te sirve, Padre, con pasión. En el nombre precioso de Jesús. También bendigo la vida de Cristina, Lizárraga y Caborca, Padre, su casa, su hogar, Espíritu Santo de Dios, que la fortaleza, que tu gracia esté sobre ellos, revelándote cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. También, Padre, bendecimos la vida de Sandra Carrillo, Padre Santo, que tú le sigas dando la fortaleza, la sabiduría, la dirección, Señor, que ella pueda caminar bajo tu sombra, bajo tu cobertura, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén, amén, amén. Así es. Buenos días, saludos, mi hermano Rubén Evangelista, hasta allá, hasta alrededor de Guadalajara, están los alrededores de Guadalajara, en un lugar que se llama Las Liebres, un ministerio donde la mayoría son niños, muy, muy lindo, hemos estado ahí hace tiempo, hace un par de años, no recuerdo. Son los más genuinos adoradores. Sí, no, bueno, es una persona un poco más grande que yo, pero con una energía para... Qué elegante lo dijiste, sí, para él se pone a saltar con los niños, a danzar, los enseña a adorar a Dios con una moneda, te vienes impactado cuando vas a ir. Un día andas por Guadalajara y contáctate con él, Rubén Evangelista. Así es. Dios te bendiga. Y una esposa extraordinaria que nos ha atendido también. Muy linda gente. Dios les bendiga, pueblo de Dios. Gracias por un nuevo día. Gracias. El día comienza aún. Algunos ya salieron a sus actividades. Algunos estarán... no sé cuáles sean tus planes para hoy, pero lo importante es que ya hemos estado en la presencia de Dios y que que Él siga en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Que Él permanezca. A veces nos ocupamos, nos afanamos por las rutinas diarias, pero que siempre esté en nuestro pensamiento, recordar. Y si no es poeta, pues ya sabes, así como citó ahorita el pastor, no, la escritura de Salmo 45, léalo, se lo dejamos de tarea, es hermoso. Si no sabe cómo dirigirse al Señor o lo que sea, que no tenga el espíritu de poeta, pues el Salmo 45 está hermoso para que se lo diga al Señor. Amén. Dígale cosas hermosas a Así Jesús. es, Conquista amén. El corazón de Jesús con tu amor y tu pasión. Amén. Porque Él te ama extraordinariamente, sin importar cómo haya sido tu vida. El Señor te bendiga. Recuerda, este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en Él. Él cambia nuestro lamento en danza y nuestro llanto en alegría. Fuera tristeza. Venga, como dice el programa, venga la alegría, pero la que viene de Dios, el gozo, esa alegría que no la puede dar el mundo, que esa paz sobrenatural que viene de Él, que nos permita disfrutar. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Y la abundancia no consiste en la cantidad de bienes que posees, sino en la capacidad de disfrutar lo que tienes hoy. Vivir frustrado en la expectativa de lo que quieres alcanzar, sino ser agradecido por ese panecito, por esos huevitos, por esas tortillitas, por ese trabajo, aunque te paguen poco, sea agradecido, porque que me es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré, dice el Señor. Así que el Señor te bendiga con abundancia y recuerda, disfruta donde estás. Te digo, mientras caminas, ¿a dónde vas? Bendiciones. Ya te está alcanzando la edad. Bendiciones. Ya sabes, estamos en YouTube también, Iglesia Misionera de Magdalena.